Oye, ¿sabes qué es un derecho punitivo? Una rama del derecho punitivo. Bueno, pues es toda rama jurídica o toda disciplina jurídica, como tú lo quieras observar, que castiga, que sanciona o que impone una pena. De cualquier forma cambia la situación jurídica de la persona y que no solamente se refiere al derecho penal, sino que también es importante que tú sepas que el derecho administrativo y otras ramas jurídicas tienen estas características. Por ejemplo, el derecho administrativo sancionador, el derecho disciplinario, el derecho de la competencia económica, el derecho fiscal, el derecho laboral, el derecho electoral, el derecho de migración, tienen sanciones. Entonces, en este sentido, estas ramas jurídicas pertenecen precisamente a los principios que se prevén en los artículos 14, 16, 20 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el tema del 29 párrafo segundo, que son las garantías mínimas que no se pueden restringir ni suspender. Es decir, en estos derechos opera el principio de legalidad, el principio de retroactividad y también las garantías mínimas para hacer efectivos los derechos. Estas garantías mínimas están tomadas de dos elementos, dos aspectos fundamentales, que es la presunción de inocencia y el debido proceso legal, que son derechos humanos de primera categoría, de primer nivel, y en los cuales se debe de observar determinadas garantías mínimas. Por ello, la autoridad está obligada, la autoridad administrativa, la autoridad electoral, la autoridad tributaria, la autoridad disciplinaria, están obligadas a observarlos. ¿Cuáles son estas garantías mínimas? Evidentemente, el derecho a la defensa. Y este derecho a la defensa debe ser un derecho a la defensa técnica y adecuada. También deben observar el derecho a un traductor. Cuando una persona no entienda o no hable el idioma o pertenezca a una comunidad indígena, forzosamente se le tiene que poner un traductor. Y en el caso de las personas que pertenecen a una comunidad indígena, evidentemente debe conocer de sus costumbres y de su cosmovisión. Claro, también tiene derecho al principio de contradicción, a ofertar pruebas, evidentemente, a darle el tiempo que requiera para defenderse. Claro, al principio de no autoincriminación. En este tipo de materias jamás, aunque lo diga la ley secundaria, acuérdate del rombo de la metodología geométrica, jamás puede estar una persona declarada por confesa, por el principio a la no autoincriminación. Y bueno, pues también tiene derecho a la duda razonable, tiene derecho de saber qué se le acusa, por supuesto, cuál es la teoría del caso mediante la cual se le está imputando o se le quiere sancionar. ¿Sí te das cuenta? La teoría del caso es decir, cuáles son los hechos, cuáles son los datos de prueba que además tengan que ver con esos hechos, cuál es la norma específica que se utiliza para efecto de pretenderlo sancionar. Por supuesto que también tiene derecho a que la carga de la prueba la tiene la autoridad. De ninguna manera la carga de la prueba se puede revertir, de ninguna manera. Entonces, esto conlleva el debido proceso legal, que son garantías que no se pueden, garantías mínimas que no se pueden restringir ni suspender en todas estas materias, y en todas estas materias opera la presunción de inocencia. Es importante que tú sepas que estos elementos que yo te acabo de decir no se pueden modular. De ninguna manera se pueden modular o se pueden restringir. Entonces, en ese sentido, se aplican al 100% en este tipo de disciplinas jurídicas y cuyas autoridades no pueden argumentar de ninguna manera cuestiones contrarias al bloque de constitucionalidad. Es decir, ni ley secundaria, ni reglamentos o norma blanda no la pueden argumentar, ni tampoco jurisprudencia o tesis, ¿no? Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni siquiera del Pleno, ¿no? Ni tampoco pueden argumentar tesis de algún tribunal colegiado de circuito o de algún tribunal de justicia administrativa, porque eso es contrario a la propia Constitución y estos elementos no forman parte del bloque de constitucionalidad.
Te mando un beso como siempre. Gracias.